fundamental que establece una garantía de todos los ciudadanos, que establece que los delitos tienen que estar establecidos totalmente en una norma legal. La ley emanada del Parlamento, promulgada por el Poder Ejecutivo, ahí es donde tiene que estar el delito. Todos los detalles del delito tienen que estar en una ley. Este artículo primero del proyecto regula parte del delito, pero hay una remisión, y una remisión amplísima al decreto del Poder Ejecutivo. Eso es una inconstitucionalidad clarísima, es elocuente. Yo realmente no encuentro ningún argumento que pudiera llegar a justificarla. ¿Que pueda haber otra opinión? Sí, podrá haber otra opinión. Pero el grado de certeza que me da a mí esta inconstitucionalidad me lleva a pensar que es muy poco probable, no puedo afirmar el resultado, pero me parece que es muy poco probable que la Suprema Corte no declare la inconstitucionalidad de esto. Ahí está, es decir, la ley no sería aplicable. El concepto que se ha manejado fundamentalmente es proteger, digamos, las condiciones de trabajo de aquellos que actúan, trabajan en empresas sobre todo riesgosas, pero abarca prácticamente todas las empresas, ¿verdad? Porque si bien es cierto hay tareas que son mucho más riesgosas que otras, bueno, las condiciones de trabajo están afirmadas concretamente en todas las actividades laborales. ¿Cuáles son los problemas inmediatos, los sectores que usted ve más comprometidos concretamente en esta situación? Digo, a nivel empresarial, ¿eh? A ver, la ley, de acuerdo al texto, es bastante claro que refiere a empleadores públicos, privados y a cualquier tipo de empleador. Cuando la gente dice el accidente que sufre el jardinero que está cortando el pasto, claro, o la persona que cumple funciones de servicio doméstico en una casa, por supuesto que están comprendidos. O sea que puede estar comprendido en esto cualquier empleador, no cabe la más mínima duda que esto es así. Indudablemente en aquellas actividades que existe mayor riesgo, como puede ser la construcción, por eso el Zunca obviamente y legítimamente estaba tan interesado, en esos casos la posibilidad de que se aplique esta ley son mucho mayor, pero se aplica a cualquier caso de infracción a la normativa laboral. Ahí está. Tengo una pregunta que me formula una oyente desde Punta del Este en este caso. Con respecto a su personal doméstico, ella asegura que lo tiene a ese personal asegurado a su vez en el banco de seguros. ¿De alguna forma eso es una protección legal para ella o un accidente provocado en el interior de su casa en actividad por parte del personal doméstico podría provocarle una situación hasta de cárcel? A ver, está muy bien que lo tenga asegurada porque el seguro de accidentes es obligatorio, o sea que eso está bien y que no debe dejar de hacerlo. Acá esta ley podría funcionar, es muy de laboratorio, es difícil pensar que pueda pasar. En el caso que, por ejemplo, una persona dentro del hogar realice determinada actividad, por ejemplo, con una escalera que esté vieja, que esté en mal estado y la escalera se rompiera. Pero así todo es difícil que se pueda ver comprometida la responsabilidad penal del empleador por un accidente doméstico. Es decir, una cosa es que la ley se aplique a todos y otra cosa es que realmente exista un riesgo. Claro. El riesgo normalmente está en las empresas que generan mayores problemas, como puede ser la construcción, cuando se trabaja con determinados productos tóxicos, etcétera. Pero en una casa, digamos que, aunque está comprendido la ley, es muy poco probable. Ahí está, pero pensemos, doctor, claro, en esos casos improbables, pero que de alguna manera puede estar preocupando a la gente, como esta persona que nos escribe desde Punta del Este. Pensemos, por ejemplo, un accidente electrónico, ¿vio? Esas cosas que a veces ocurren, que concretamente un cable se suelta, queda pelado, no sé. Esas cosas que van más allá de la atención permanente que pueda tener concretamente el patrón, el dueño de casa, en ese instante. Hay, digamos, valores excusatorios que de alguna forma permitan que el propietario esté fuera, digamos, de esa responsabilidad que de alguna manera lo pondría frente a la ley en una circunstancia de accidente doméstico. Claro, lo que pasa es que acá hay que distinguir. Una cosa es el accidente y otra cosa es el delito. El delito se configura cuando el empleador incurre en omisiones en las medidas de prevención. Ajá. Indudablemente, si una empleada doméstica mueve una lámpara y hay una descarga eléctrica, ahí no hay una omisión en medidas de prevención. Fue un accidente imprevisible. Ahora, el ejemplo del jardinero. El jardinero se sube a un árbol para realizar una poda
y en determinado momento se cae. Bueno, ahí el jardinero, que seguramente no va a tener casco, seguramente no va a tener cinturón de seguridad ni protección frente a eventuales caídas, en ese caso sí puede funcionar perfectamente esta ley. Ahora, el jardinero en sí mismo es la empresa. Yo contrato, por ejemplo, un jardinero y ese señor es una empresa que me tiene que dar factura y por lo tanto yo le voy a pagar y la responsabilidad si tiene o no casco es de él, no mía. Si le da factura, posiblemente pueda zafar y no tener problema. El problema es que en la mayoría de los casos los jardineros no dan factura. Y eso deja mejor dicho, ni siquiera existen como empresas regulares. Claro. Lo cual lleva eso una relación laboral y ahí puede haber responsabilidad del propietario. Doctor Leandro Gómez lo saluda, buen día. Buen día. Esto que acaba de decir es interesante. ¿Y qué pasa con otro tipo de operario que uno puede contratar para un trabajo puntual en su hogar? Que habitualmente no dan factura, un electricista, un sanitario. Y bueno, en esos casos va a haber que tomar los resguardos necesarios a los efectos de verificar que sea una empresa formal y que haya alguien que se haga responsable por esa situación, ¿no? No se debería actuar como muchas veces actúan los uruguayos, que uno le recomiendan un electricista, sí, y viene una persona que no sabe ni cómo se llama o conoce el nombre de pila, sí, y después le paga sin recibo y sin nada. Habría que tomar algunas medidas, ¿no? ¿Qué pasa con otro sector donde hay muchos accidentes, que es en el tránsito? Hay mucha gente que está en el tránsito trabajando, como un taxista, como un camión de reparto, etcétera. En esos casos, ¿cómo se mide la responsabilidad del empresario? Sí, eso, ahí estamos entrando en una casuística que se la tendría que hacer un especialista, claro, en derecho laboral y en prevencionismo. Claro. Yo creo que si el auto tiene cinturón de seguridad para el conductor y el auto cumple con las normas y funciona adecuadamente, no debería haber responsabilidad, ¿verdad? Porque ahí no hay ninguna omisión del empleador para trabajar algo que cuenta con todos los elementos necesarios. Pero ahí, claro, no descarto que en materia de prevención de accidentes pudiera haber alguna norma que no conozco, pero en principio no veo problemas. ¿Cuáles son los artículos que usted cree son inconstitucionales? No, el único que yo miré es el artículo primero, los miré todos. El resto de los artículos que refiere a seguros de accidente de trabajo, yo en principio no veo inconstitucionalidades, y eso refiere a temas típicos del derecho laboral y prevencional. Yo me concentré básicamente en el artículo primero, que es el artículo central de la ley. ¿Y cuál es el aspecto inconstitucional para usted? La primera, la que rompe los ojos, es la remisión a la reglamentación. Si usted lo tiene ahí adelante, capaz que lo puede leer, yo no lo tengo aquí. No lo tengo en este momento. Pero se habla de las omisiones, ¿verdad?, establecidas en la ley y en la reglamentación. Bueno, esa referencia a la reglamentación hace que sea inconstitucional, ¿verdad? Sí. Todo el delito tiene que estar establecido y descrito en la ley. Porque mucho se ha hablado en estas horas de que que se va a aclarar con la reglamentación. Hay aspectos de la ley que se van a aclarar con la reglamentación. ¿Usted cree que ya debería estar expresada en el mismo texto de la ley? No habría que esperar a la reglamentación. Sí, creo que esto es casi indiscutible. Las normas penales no se reglamentan. Tiene que estar todas las características del delito, todos los componentes del delito tienen que estar en la ley. Acá el decreto del Poder Ejecutivo no puede arreglar absolutamente nada, absolutamente nada. Porque claro, lo que dice el artículo, que ahora sí lo tengo adelante, es que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador. Y bueno, ¿qué es poner en peligro? Esa es la duda que habría que aclarar en la reglamentación. Sí, el problema es cuáles son las medidas que hay que tomar para no incurrir para evitar el peligro, claro. Claro, y sí, no puede estar en la reglamentación, eso tiene que estar descrito en la ley. En el Uruguay, en los últimos años, y esto es un tema que ya tiene por lo menos 2 décadas, se ha venido abusando del decreto reglamentario, y muchas cosas que técnicamente tendrían que estar en las leyes se dejan para que las aclare el Poder Ejecutivo. Con eso se evitan discusiones parlamentarias, en fin, pero es un tema de comodidad, que a veces puede ser inconstitucional y a veces no. En materia penal esto es absolutamente inconstitucional. El delito tiene que estar absolutamente tipificado en la ley. No puede haber ninguna parte del delito que esté reglamentado por el Poder Ejecutivo ni por ninguna autoridad que no sea el Poder Legislativo. Claro. Llama la atención entonces que se haya insistido tanto con esta redacción de ese artículo primero, porque hay muchos expertos en derecho del trabajo que dicen que esta ley en realidad es correcta, o por lo menos que hay muchos países que tienen leyes muy similares, pero parece que todo el centro de la crítica está basado en ese artículo primero y cómo está redactado, ni siquiera con el fondo o con
el fondo que quiere tratar el artículo, ¿no? Sí, pero cuidado, hay países que tienen leyes similares, pero habría que ver cada una de esas leyes, a ver cómo son, a ver si hay o no hay una remisión como la que hacen acá en la reglamentación. Podrá haber leyes que persigan el mismo fin, leyes que sancionen penalmente determinadas omisiones, pero quizá no tengan esta remisión a la reglamentación que tiene la ley uruguaya. Es decir, el hecho de que haya otras leyes no quiere decir nada, habría que ver con mucho detalle si esto es así o no es así. Ahora, cuidado, es decir, especialistas en derecho constitucional, salvo la opinión muy respetable de Corseñac, que todos han coincidido en la inconstitucionalidad. Y Corseñac lo que ha dicho es que él no ve inconstitucionalidades, tampoco ha dicho que esto no sea inconstitucional. No sé, pues habría que verlo, es decir, Corseñac lo podría aclarar si lo quisiera hacer, ¿verdad? Y además otros juristas, incluso laboralistas, que se han pronunciado, también han señalado esta inconstitucionalidad. No hay mucho margen para discutirla, ¿no? Las otras dos sí se pueden discutir, e incluso la tercera que yo les mencionaba, creo que hasta incluso hay argumentos para sostener que es constitucional, ¿verdad? Pero en este caso me parece que no hay mucho margen, ¿eh? Señores, hemos estado hablando con el doctor Martín Rizo, catedrático constitucionalista. Le agradezco mucho este esfuerzo de haber dispensado estos minutos para nosotros. Sabemos que está, digamos que sobre la hora de otros compromisos. Le deseo que tenga buena jornada. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes. Hasta muy pronto, doctor. Señores, esto es Tiempo Presente. Los asuntos sobre los que todos queremos saber más. Tiempo Presente.